Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrus. Clase número 8. Educación. Nos acompaña Carlos Araneda con su exposición Las fantasías discapacitistas de la normalidad en las escuelas y Luis Vera exponiendo Muros de ladrillo, trabajo de diversidad con foco en discapacidad en la Universidad de Chile. A nuestra clase sobre educación. Hoy día tenemos dos medios utilizados. Primero, le voy a dar la palabra a Carlos Araneda Urrutia, que es una persona neurodivergente con discapacidad y profesor de biología graduado de la Universidad Católica de Chile. Realizó sus estudios de magíster en educación en la Universidad de Santiago y su doctorado en educación en la Universidad Católica de Chile. Realiza docencia de posgrado en cursos de educación inclusiva en metodología cualitativa. Se desempeña como investigador postdoctoral del Núcleo Milenio Disca y co-investigador en crítica, proyectos fondos de educación superior y discapacidad. Sus áreas de interés se centran en el posthumanismo y los procesos materiales de producción de la discapacidad, el capacitismo académico y los estudios críticos de autismo. Y bueno, ya tengo una clase con él, sí que lo conocen, pero pensé que era mejor hacer la introducción para la clase. Adelante, Carlos. Hola, queridas, ¿cómo están? Y hola a las personas que están también por Zoom. Esto va a ser una semi-clase, un cuarto de clase súper breve respecto de las cuestiones más básicas de lo que podríamos llamar como disciplina los estudios de discapacidad en educación. El nombre estudio de discapacidad en educación eventualmente es un poco confundente porque se utiliza en la tradición norteamericana, pero sí podríamos utilizarlo o podríamos explicarlo en el sentido de cómo los conocimientos relacionados con los estudios culturales en educación, en discapacidad, perdón, se utilizan para entender procesos de educación. Y por lo tanto, uno de los principales focos siempre va a ser los procesos de exclusión e inclusión de las personas con discapacidad en los sistemas educacionales. Estamos hablando en escuelas, estamos hablando en sistemas de educación postsecundaria, como son, por ejemplo, las universidades. Pero no solamente ellos, sino inclusive hasta los sistemas informales de educación, en los cuales, por supuesto, a pesar de que tienden a ser generalmente más inclusivos, también puede ser espacio de exclusión. Por lo tanto, la idea es simplemente hablar de una distinción, la distinción entre el concepto de normalidad y diferencia en educación. Breve, ultra mega breve introducción. Por supuesto, para esto necesitaríamos muchas clases de un curso de sociología de la educación y probablemente quienes sean sociólogos, sociólogas o estén estudiando sociología pueden decir, no, pero tal persona dice otra cosa. Sí, está bien. Pero la síntesis de los estudios de discapacidad en educación es más o menos esta. Los sistemas educacionales modernos tienen como función moldear a la próxima generación. Cómo se sentirán, o cómo sentirán, cómo pensarán y cómo actuarán. Tiene que ver con cómo voy a sentir la relación social, o voy a sentir la relación con lo material o lo discursivo, cómo voy a pensar, cómo voy a razonar estos discursos, cómo voy a pensar y razonar estas materialidades y cuáles van a ser mis prácticas sociales, cuáles van a ser mis conductas o mis comportamientos en esa vida en sociedad. ¿Y qué se moldea en los sistemas educacionales? Los cuerpos-mentes de la próxima generación. Acá, en este lugar, en este momento, se están moldeando los cuerpos-mentes de ustedes, que son la próxima generación de profesionales y o académicos y o investigadores y ciudadanos y ciudadanas. ¿Sí? ¿Cómo moldeamos todo esto? A través de tres formas, tres cosas que ocurren a nivel de los sistemas educacionales, o tres elementos, tres componentes. Las políticas educacionales, las instituciones, la escuela, la universidad, el centro de formación técnica, etc. Y las profesiones asociadas a esas instituciones y prácticas de escolarización que ocurren a este nivel. Uno podría decir que las prácticas de escolarización son propias de las escuelas. No, es un nombre general para cualquier práctica de moldeamiento de las conciencias y de los cuerpos.
Por lo tanto, esta, lo que estamos haciendo ahora, es una práctica de escolarización. Ustedes no dejan de ser escolarizados y escolarizadas hasta que más o menos terminan, si es que alguna vez llegasen ahí, su postdoctorado. Ese es como el último momento de escolarización que podríamos encontrar en el sistema educativo formal. Bueno, ustedes vienen ahí, en general. Ahora bien, este moldear implica tomar una decisión, e históricamente implicó tomar una decisión respecto de todos estos cuerpos y mentes van a ser iguales, van a sentir igual, van a pensar igual y van a actuar igual, o todas y todos van a ser distintos. En general, entre estas dos formas se ha movido constantemente, piénsenlo como un espectro, que va desde todos debemos ser iguales a todos debemos ser radicalmente distintos. La verdad es que en los últimos 2 siglos lo que terminó pasando es que se constituyó, por eso acá la flecha es más gruesa, del lado izquierdo donde está el todos serán iguales, en donde la idea de homogeneizar a las poblaciones de la nueva generación se hizo mucho más potente y relevante en el discurso educativo. Los sistemas educativos se enfocan en la producción de lo normal. Cuando hablamos de homogeneización, estamos hablando de producción de una idea y de prácticas de normalización. Yo no quiero que usted sea muy diferente. Yo quiero que usted sea relativamente parecido a su compañera, su compañero. Pueden ser de formas distintas, de colores de piel distintos. Pueden pensar más o menos distintos, pero más o menos tienen que saber ser nacional. Quieren, no sé, si hay alguna amenaza contra el país, tienen que ir a los cuarteles para servir. Si hay que levantar la economía, van a salir a trabajar, etc. Y vamos a hacer más o menos todo lo mismo. O todos vamos a ser distintos, vamos a tener intereses distintos. Esta vía, que en su momento se llamó educación democrática, año 1930, tenía casi un siglo esta idea, un poco más de un siglo, esta perdió en el discurso educativo. Esta fue la ruta que perdió. La idea de todos podemos ser distintos. Se mantuvieron elementos, por supuesto, un elemento se llama individuación. Seamos todos distintos en medida de que es útil para la sociedad. Entonces, podemos tener distintas profesiones, distintos intereses, distintas formas de relacionarnos económicamente con la producción, etc. Entonces, los sistemas educativos van a tolerar lo diferente en medida de que no amenaza las prácticas de homogeneización, en medida de que no amenaza la cohesión social, en medida de que no amenaza la productividad económica de la sociedad. Así que podemos ser distintos, sí, pero por supuesto no. De aquí es donde empieza entonces la discapacidad en juego, por supuesto. Ojo, todo esto que les voy a decir es válido para escuelas y educación postsecundaria. Sigue siendo válido, insisto, en este contexto. Antes de que existiera la idea de educación inclusiva, que muchos de ustedes deben haberla escuchado, no solamente la idea de inclusión, sino de una educación que es particularmente inclusiva. La educación especial era la que tenía el control de la educación de ciertos grupos de personas con discapacidad. Ciertos grupos. Habían grupos de personas con discapacidad que eran considerados hasta los años 70, hasta los años 78 particularmente, eran considerados ineducables. La mayor parte de las personas con discapacidad fueron consideradas durante casi toda la historia de la modernidad como completas y absolutamente ineducables. Por lo tanto, no había ninguna alternativa para que, o ninguna posibilidad de que fueran considerados siquiera dentro de los procesos educacionales. Pero quienes fueron considerados educables, por ejemplo, los sordos, enseñémosle la lengua de los oyentes. No sé si ustedes saben, pero en el caso de la historia de la educación de las personas sordas, lo que pasó fue que habían dos escuelas competitivas nuevamente. Quienes querían que les enseñara la lengua de señas y quienes querían que, discurso educativo, querían que las personas aprendieran el lenguaje, la lengua de los oyentes y por lo tanto trataran de hablar. Ganó esta segunda alternativa. La lengua de señas pasa a ser un estándar hace relativamente poco tiempo. Pero casi durante un siglo y medio,
La otra forma de educación fue la absolutamente reconocida. Hasta que aparece este paradigma de la educación inclusiva. Que, ojo, es un proyecto transnacional. No se nos ocurrió aquí en Chile, por supuesto, pero lo que pasa es que en Chile está pasando también en Ruanda, está pasando también en Australia, está pasando en Suiza. Son más o menos los mismos procesos. El discurso y las prácticas y políticas inclusivas en la educación son similares en prácticamente todos los países del mundo. Y este proyecto implica la construcción de ciertos espacios de tiempo educativo capaces de fomentar la participación plena y efectiva. Esa es la gran definición, plena y efectiva, de todas y todos los estudiantes en las actividades curriculares de aprendizaje sin exclusiones ni discriminación. Lo cual suena maravilloso. El problema con ello es que conforme esto fue avanzando a los pocos años, aparece en 1994 una política internacional que se llama la Declaración de Salamanca sobre las necesidades educativas especiales. Y en esa declaración de la UNESCO y las Naciones como órgano de las Naciones Unidas, y del cual Chile firma, se introduce a nivel global el concepto de necesidades educativas especiales, que con este concepto pueden ser mucho más familiares para ustedes. Y este concepto implica que los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo van a ser tratados como estudiantes no por su discapacidad, sino por la especialidad de sus necesidades educativas. Y esas necesidades educativas tienen que estar basadas, y esto lo dice cada ley de necesidades educativas especiales en el mundo. Todas las leyes dicen exactamente lo mismo, curiosamente. Está muy bien globalizado o transnacionalizado. Que es la idea de que la educación de los estudiantes con necesidades especiales debe ser adecuada a través de pedagogías adaptadas a cada diagnóstico. ¿Se le llama educación centrada en el niño? Ese es el nombre que recibe internacionalmente. Pero lo que dice es que cada proceso educacional tiene que estar adaptado a las características de los estudiantes. Y cuando hablamos de las características de los estudiantes, lo que sugirió la Declaración de Salamanca y lo que mandaban las leyes en casi todos los países del mundo, incluyendo en Chile, decreto 170, la educación, dice exactamente cómo deben clasificarse los estudiantes. Indica que la clasificación de los estudiantes con discapacidad y su distinción en la escuela va a estar razonada en torno a la existencia de un diagnóstico biomédico, de una batería específica de diagnósticos que están en la ley, que solamente pueden ser certificados por profesionales específicos que están en la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto no se trata de las características generales del niño. No estamos tratando específicamente y únicamente en un proceso de patologización y medicalización del proceso de enseñanza. Esto implica, y vuelvo atrás, ese ejemplo de los procesos de normalización y asimilación que constantemente están ocurriendo a nivel de los procesos educacionales o de los sistemas educacionales. La distinción que se realiza aquí es en términos del diagnóstico. Y ustedes se pueden preguntar, pero bueno, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, tiene las cosas de malo, realmente. Una de ellas es un proceso que está completamente demostrado en términos de sus malos efectos y las consecuencias negativas que tienen, que son los procesos de esencialización. ¿A qué nos referimos con esencialización? Cuando empezamos sistemáticamente, por ejemplo, en una escuela, en una universidad, a conocer a nuestros estudiantes vistas por su diagnóstico, empezamos a creer que nuestros estudiantes vistas son únicamente ese diagnóstico. Dejo de ver la totalidad de la persona, si lo quieren ver de una manera más simple todavía. Dejo de ver la integralidad de esa persona y me empiezo a concentrar únicamente en que esa persona es ciega. Así que me dejo de preocupar de todo el resto de los elementos que constituyen un proceso educacional que incluye relaciones afectivas súper intensas respecto de los procesos de aprendizaje y del acompañamiento de los procesos de aprendizaje en general. Y me centro solamente en que esta persona es ciega, por lo tanto, tengo que hacer que vea las cosas que no es capaz de ver. Eso es decir.
Así voy a adaptar todo para que pueda ver las cosas. No me importa cómo vea, que vea con los dedos, que vea de ladito, que le agrando la letra, para que vea. Pero la gracia es que vea, no me importa otra cosa más que vea. Pero que entienda no importa bastante poco. La gracia es que acceda, ahí viene la lógica de la accesibilidad, que acceda a la posibilidad de aprender. No te aprende. ¿Se entiende la diferencia? Es súper sutil. Tener la posibilidad de acceder a algo es distinto de tener. No se asegura la educación de los estudiantes con discapacidad, se asegura que tengan el acceso a una posibilidad de aprendizaje gracias a las adecuaciones o modificaciones de la enseñanza que se realicen. Y con esta diapositiva termino. Entonces, a los estudiantes con discapacidad se les esencializa. ¿Y qué queda? Que pareciera ser que estos estudiantes con discapacidad están llevando un cuerpo deficitario a la escuela o a la universidad. Están llevando estos cuerpos deficitarios y frente a lo cual el sistema educativo tiene que responder. Eso es lo único que hace el sistema educativo, responde. Ve como un desafío problemático en la existencia del cuerpo. Entra un cuerpo disca y lo primero que se pregunta es, ¿qué hacemos? Y en mi experiencia como un profesor, es literal lo que pasa. Entra un estudiante con discapacidad a la escuela y, bueno, ¿y qué se hace? ¿Cómo se le enseña a estos niñitos autistas? Ah, que los niñitos autistas van a entrar a la silla y van a golpear a la gente. Con la ley de hoy día. Esa es la discusión. En la escuela. ¿Qué tan violentos son los niños? Esa es la discusión mayoritaria que hoy día, por lo menos algunas investigaciones que conozco que están haciendo trabajo en el terreno, están descubriendo. La primera discusión. ¿Qué tan violentos son y cuál es la amenaza que ponen a la institución? Entonces, la respuesta a la institución es cómo los tranquilizamos. No es cómo los educamos, es cómo los tranquilizamos. ¿Se entiende? Porque nos estamos centrando justamente en la parte negativa y consecuencial de los diagnósticos y no la integralidad nuevamente de este niño, de esta niña, de este niño, de este joven. Ustedes, una persona adulta que está en la universidad, va a pasar por matices más o menos lo mismo, porque lamentablemente las universidades, no todas por supuesto, pero muchas universidades sí han copiado este modelo escolar de pensamiento, de razonamiento de la discapacidad. Es más común a nivel global hoy día. Hay excepcionalidades, por supuesto. Eso para acá. La respuesta educativa a la diferencia, cosa que las escuelas existen muy poco. La universidad yo diría que van un poquito más adelantadas. Bueno, me quedan 5. Así suena. Más y suena bien, bueno. Estará bien. Me 5. La respuesta educativa a la diferencia, en este caso, es correctiva y normalizadora. Quiero que el niño sordo escuche de alguna manera. Quiero que la niña ciega vea de alguna manera. Quiero que la niña autista, de alguna manera, no mate a sus compañeros. Quiero que... bueno, y fíjense que es el mismo modelo que se utiliza para cualquier diferencia. Si reconocemos al niño haitiano como un niño diferente respecto del niño chileno, porque no habla la misma lengua, que vamos a querer que aprenda esa lengua, para que pueda acceder a las oportunidades de aprendizaje. Esa es la lógica del pensamiento inclusivo neoliberal. Pero ver al niño, a la niña, al niño o al adulto como educandos integrales en relación con el medio y reducirlo únicamente a teoría. La respuesta educativa a la diferencia, como les decía, es correctiva y normalizadora, para que las y los estudiantes con necesidades educativas especiales / discapacidad puedan participar plenamente de las oportunidades de aprendizaje. Sus corporalidades deben ser intervenidas correctivamente por medios educacionales. Vamos a intentar corregir los cuerpos disca por medios educacionales. En Chile, históricamente, paréntesis, pero no tan paréntesis, de las primeras veces que aparece el discurso de debemos educar a esos alienados mentales, alienados y degenerados mentales, perdón, alienados mentales y degenerados raciales.
alienados mentales, los locos, degenerados raciales, los pobres. Esa era la versión de los 1920-1930. Tenemos que impedir que contaminen la raza chilena. El debate era si se esterilizaban a los pobres. Debate de ley, debate respecto a la ley de esterilización de los alienados de 1937. Ley tramitada por el nuevo presidente salvadoreño, cuando era ministro de Salud. Si se esterilizaba a estas personas o se les educaba. Esa fue la discusión. Ganó la educación. Por cierto, nunca tuvimos una ley de esterilización. Ganó la educación. Así que decidimos que íbamos a educar. Por lo tanto, nuestro paradigma inclusivo va en línea con lo que pasó en prácticamente todo el mundo. En el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, debates eugenísticos, debates respecto de la superioridad de ciertas razas, la superioridad de ciertas características que tenían que ser promovidas en la población a través de matrimonio, cuidado de las uniones interraciales, etcétera, etcétera, etcétera. Impuestos para los solteros, para que se casaran y tuvieran muchos hijos, si eran profesionales y eran buenos genéticamente, etc. En ese contexto, cuando aparece a discutirse esto por primera vez. Y luego se retoma en los años 80 la discusión respecto a la educabilidad de los niños. Los alemanes, por cierto, durante los nazis, perdón, durante ese tiempo tomaron la otra ruta, la exterminación. Para terminar entonces, todo esto hace que la idea de cómo entendemos lo inclusivo en la escuela y en la universidad sigue el modelo individual correctivo de la discapacidad. Eso es lo que va a seguir como estructura modélica. Esa va a ser la plantilla para entender la diferencia completamente humana. Siempre está ahí la diferencia. Entender la diferencia como una diversidad problemática que tiene que ser atendida, intervenida y corregida. La educación inclusiva contemporánea se constituye siempre, o casi siempre, no, a veces no, como una tecnología de normalización de cuerpos de vida. Las ideas de hacerlo lo más normales posible, lo más parecido a este ideal de un cuerpo capacitado corporal y mentalmente. Y eso implica un proceso social de asimilación de los cuerpos mentes no normativos. Los cuerpos mentes no normativos deben ser asimilados en una sociedad que se presume normal, que se cree normal y que tiene la potestad y el poder para decidir qué se educa, a quién se educa y cómo se educa, porque es justamente la generación previa a las personas que están siendo educadas. Las personas que están siendo educadas no tienen poder acerca de cómo se les educa. Ustedes no pueden decidir cómo se les educa. Pueden tomarse la universidad, por cierto, en algunos medios. Sistema escolar, aún menos. Y mientras más chiquititos y chiquititas, menos control tienen sobre el proceso educacional. Las decisiones las tomamos nosotros. Las tomamos, que ya estamos en la generación que toma las decisiones. Y la decisión que tomamos sigue siendo, como sociedad, asimilarles a ustedes para que ustedes no sean tan diferentes de nosotros. Y asimilar a las personas físicas para que sean tan normales como nosotros, por siempre. Por lo tanto, el que, por ejemplo, yo ande acá con un pin de batería social, indicando o tratando de señalizar de que no me tienen que hablar mucho hoy día, estoy también. Esto puede ser problemático. Porque alguien lo puede interpretar como que no quiero socializar con la gente. Y alguien lo puede interpretar y preguntarse, ¿y por qué no quiero socializar con la gente? ¿Qué tal entretenida? Ah, está autista. Ah, deberíamos concentrarnos entonces en eso. Esta marca se empieza a transformar en una forma, ya no solamente en un indicador, una forma de identidad, sino se empieza a transformar en un marcador de diferencias problemáticas que las instituciones educativas o las instituciones educativas van a hacer algo conmigo, solamente porque la ley o por mi comportamiento.
o porque después cuando termine esto voy a ir a dibujar probablemente. Pero que pasa. ¿Para cerrar? No sonó, pero estamos en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, punto, quedamos excelente. La pregunta que hoy día nos tenemos que hacer y que se hace en los estudios de discapacidad en educación es si es mejor asimilado o no. Es una pregunta, por supuesto, irónica. Por cierto que no. Probablemente vamos a estar mejor si somos no solamente respetados en las diferencias, sino que tenemos espacios que nos permitan desarrollar esas diferencias y convivir en la diferencia. Eso es un espacio realmente largo, finalmente. El sistema educacional se pregunta, ¿es mejor asimilados? Y la respuesta que da es sí, mejor asimilados. Así estamos avanzando como sociedad de la rareza de los protagonistas. Eso. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahí tú manipulas. Sí. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ahora vamos a escuchar a Rivera, que es activista por los derechos de las personas con discapacidad desde hace más de 10 años, sociólogo, licenciado en Ciencias Políticas y actualmente curso un magíster en Psicología Educacional desde 2018, del año. Coordina la unidad de apoyo a la Universidad Nacional de la Universidad de Chile y desarrolla además labores de docencia e investigación en esta y otras universidades de Chile. Sus líneas de investigación abarcan la conceptualización de la discapacidad, el movimiento social de la discapacidad y la participación de personas con discapacidad en la educación superior. Escribe poesía, especialmente en veces las pinelas, y gusta de cantar y tocar la guitarra. Luis forma parte del proceso de su experiencia de la industria milenaria. Muchas gracias, Florencia. Buenos días, ¿cómo están? Espero que el semestre esté siendo, yo sé que no es así, pero espero que el semestre esté siendo amable con ustedes. Bueno, vamos a hablar en esta parte de discapacidad y educación superior en Chile desde la perspectiva que yo manejo como estudiante de posgrado, como académico, investigador y como también, como decía Florencia, hace 5 años trabajo en la coordinación de la unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Chile. Voy a exponer un breve marco conceptual. Hay algunas de estas cosas que me doy cuenta que probablemente no las voy a alcanzar las voy a dejar enunciadas y podemos conversarlas después en la parte de preguntas, ¿sí? Vamos a hablar un poco de qué pasa en la Universidad de Chile a nivel de cuáles son las políticas y cuál es la caracterización del estudiantado con discapacidad que nosotros manejamos. Vamos a hablar un poco también de qué es lo que pasa con los profes y ahí les voy a contar de algunas cosillas que escribimos con Florencia hace un par de años a propósito de que el capacitismo no es una cuestión que solo afecta a los estudiantes, ¿sí? Es una cuestión de perogrullo, pero que parece que no es tan de perogrullo porque todo el foco siempre lo ponemos en el estudiante, el estudiante, el estudiante. Bueno, también hay, como ustedes pueden ver, también hay personas discas, ¿no es cierto?, que estamos en labores de docencia, investigación, gestión, etc. Y bueno, después adelantar algunas o pensar eventualmente en algunas conclusiones a propósito de todo esto, ¿no? Bueno, aquí hay algunas frases, ¿no es cierto?, para el bronce, podríamos decir, ¿no? Respecto de qué dicen los profes aún hoy, año 2023, ¿no es cierto?, sobre el estudiantado con discapacidad en la universidad. Y ahí mencionarles que algo me pasa que no lo encuentro aquí. Claro, claro, cosas como cómo va a estudiar medicina un paralítico, un lisiado, un minusválido, cosas como la universidad no debería admitir a estos estudiantes porque no estamos preparados para atenderlos. A mí nadie me enseñó cómo hacerle clases a un discapacitado, ¿sí? Y la frase para el bronce, que yo creo que esto también sirve para vincular con lo que acaba de exponer el profesor Carlos Andrade. Dice, pensando en un trato igualitario, me queda la duda de que si con estos casos especiales de alguna manera no se estaría sentando un buen precedente. Los profesionales deben saber, deben poder, sabiendo la materia, contestar en un tiempo acotado
es lo que le sucede en el ámbito profesional. Es imposible pensar en un profesional que al momento de tener un caos grave necesite más tiempo para considerar una reflexión. Y esto tiene que ver con la tendencia que nos mencionaba Carlos, ¿no es cierto?, a la estandarización y con el rol que juega la educación dentro del sistema social y pensando también en la vinculación con el sistema laboral, ¿no? Que los profesores asumen, y a uno le parece terrible porque uno necesita otra cosa, pero los profesores asumen de manera bastante acertada, por lo que acaba de exponer el profesor y cómo funciona y cómo se sigue manteniendo esto, ¿no? Hay personas que hace más de 100 años plantearon que la educación tenía que ser de otra manera, como la María Montessori, primera mujer en titularse de medicina, psiquiatra en Europa, en Italia, principio del siglo XX. Y todavía estamos en esto. Bueno, los profesores entonces asumen que tú, cuando estés en la pega, vas a tener un caos grave y no vas a tener más tiempo para considerar una decisión. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Les quería como poner estas frases como un poco para empatizar. Me imagino que entiendo que aquí también hay personas con discapacidad y seguramente todavía ustedes han enfrentado desafortunadamente este tipo de situaciones que a veces no son explícitas, pero que uno las huele, ¿no? Uno las ve, dijo el ciego, ¿no? Uno, ¿sí? Intuye, ¿no? Percibe. En cuanto a definiciones de discapacidad, yo sé que ustedes tuvieron clase con un muy buen amigo mío, Jaime Ramírez, ¿no es cierto? Y hablaron de la definición de discapacidad. Yo quiero traer aquí una definición de discapacidad que precisamente es muy sociológica. Entiendo que aquí hay mayoría de personas de sociología, profesora, ¿sí? Deberían haber 25 sociólogos. Ya, hay varias personas de sociología, pero para los que no son sociólogos, esto a lo mejor les puede doler la cabeza, pero después podemos conversarlo porque no es tan difícil como parece. Entonces dice: proponemos entender a la discapacidad como una producción social, inscrita en los modos de producción y reproducción de una sociedad. Ello supone la ruptura con la idea de déficit, su pretendida causalidad biológica y consiguiente carácter natural, a la vez que posibilita entender que su significado es producto de una disputa o un consenso, que se trata de una invención, de una ficción y no de algo dado. Es también una categoría dentro de un sistema de clasificación y producción de sujetos. Esto es un texto de Rosato y otros. Hay un texto muy, muy bello de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Buenos Aires, en Argentina, perdón, que se llama Discapacidad e Ideología de la Normalidad, un texto del año 2009. Hay otro texto que ellos publican, María Alfonsina Angelino, Ana Rosato y otras, que ya han seguido investigando estos temas también, de donde ellos extraigo esta definición de discapacidad que me parece muy pertinente. ¿Por qué? Porque tiene que ver no solamente con poner el foco en el modelo social y en las barreras del entorno, sino que la propia idea de déficit, ¿sí?, vinculando con lo que decía Carlos hace un momento, ¿no es cierto?, es una invención social. Y nosotros podemos pensar, por ejemplo, en cómo era vista la discapacidad, y es un tema que nosotros tenemos pendiente. Yo hago un curso junto con Paola Arroyo y José Reyes, hacemos un curso de Sociología de la Discapacidad en la Universidad de Chile. Estamos actualmente haciendo la segunda versión, la primera fue el año 2022. Y una de las cosas que nos percatamos de nuestra colonización interna, estamos acostumbrados a mirar el pensamiento occidental. Nuestras universidades, la Universidad de Chile hace 180 años se erigió sobre los pilares de la modernidad occidental, cuyas patas de esa mesa son, ¿no es cierto?, lo mostraba muy claramente Carlos hace un momento, el clasismo, ¿cierto?, el capacitismo, el colonialismo y el racismo, ¿no? Hay que mirar para afuera porque hay que aspirar a tener una raza. Entonces el problema de nuestros países es cómo podemos purificar la raza, ¿no? Cosas, yo escuchaba de chico cosas como la raza es la mala, cosas terribles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea de déficit, la idea del cuerpo deficitario es una idea que responde a esta modernidad colonial capacitista, responde al ideal de que hay un cuerpo normativo, que es el cuerpo europeo, bello, sano, bueno, ¿no?, cristiano, capacitado, por supuesto es hombre, cisgénero, etc., ¿no? Y entonces, ¿cómo también cuestionamos esa idea de déficit y cómo entendemos, por ejemplo, que en la lengua mapuzungún del pueblo mapuche no existe la palabra discapacitado? ¿Cómo podemos aperturar otras formas de que cuestionemos no solamente las barreras que enfrentamos, sino por qué portamos la etiqueta que portamos y por qué vivimos en una sociedad hecha en función de la normalización en vista de un ideal de cuerpo normativo que ninguna persona cumple, ni el hombre, ni Elon Musk,
cumple, para ponerle un ejemplo límite, cumple con ese criterio. Les aseguro que no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Vayan a hacer, nunca se va a hacer esto, pero que se haga examen el señor en los Mac para ver cómo funciona su cuerpo. Y se van a dar cuenta que probablemente tiene una escoliosis, algo tiene, ¿no? El cuerpo no existe, el cuerpo normal, chiquilla. Eso me interesa dejarlo como establecido, ¿no? La diversidad es lo normal, la diversidad, por supuesto, que además es negada. ¿Qué puede reflexionar uno? Esto se los dejo para que lo conversemos en la parte ya de preguntas, ¿no? Los estudiantes del espectro autista deberían pasar por un proceso de orientación vocacional especial que identifique las dificultades, ¿no es cierto? Y que dé a conocer las características de las mallas curriculares para que no opte por carreras que tengan mucha exposición al público, trabajo en equipo o al liderazgo. Esto puede evitar que luego se enfrente a dificultades innecesarias, dado que éstas se podían prever. Yo sé que a algunos le está picando algo, como se están sintiendo incómodos. Ya, la idea es que ustedes, en la parte de las preguntas, podamos hincarle el diente un poco a estas reflexiones, ¿no? La idea es provocar un poco precisamente eso para que podamos reflexionar a partir de la incomodidad, ¿no? Que es un recurso de aprendizaje también. Bajo este paradigma que mencionaba el profesor Carlos Andrade de la estandarización, ¿qué es lo que se nos vende de la educación superior inclusiva, ¿no? Lo que escribieron Merenzo y Tony Booth, ¿no es cierto?, los autores del Index of Inclusion, el índice de inclusión famoso, ¿no es cierto?, que nos dicen que la inclusión es un proceso, ¿sí? Se supone que es individual, se supone que es colectivo, se supone que es continuo. Se supone que tiene que ver con identificar y eliminar barreras, ¿cierto? Las barreras son las que impiden o restringen la participación, las que impiden y restringen, en palabras de Carlos, las posibilidades de acceder al currículum, ¿no? Que es el foco del empeño inclusivo. Pone énfasis en el apoyo a las personas que están en riesgo de exclusión. Las mujeres en carreras de hombres, los hombres, no, entre otras cosas, no solamente las personas con discapacidad, pero por supuesto también las personas con discapacidad. Y se supone que buscamos la presencia, la participación y el éxito de todas las personas, ¿sí? Y entonces nos dicen Ainscow Wood que, o creo que, bueno, puede ser que no sea Ainscow Wood, pero seguro que es Ainscow y alguien más, dice: las barreras al aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los y las estudiantes y los contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que rodean a sus vidas, ¿no? Este es el enfoque, esto es lo que se supone que se hace en las escuelas y es lo que se supone que se hace en la educación superior, ¿ya? Se supone, ¿no? Lo pongo eso bien entre paréntesis, ¿no? Se supone que esto es lo que hay que hacer. Hay una autora que se la recomiendo bastante, que se llama Sara Ahmed, que escribió un libro que se llama Vivir una vida feminista, ¿ya? Es una autora del feminismo de color británico en este caso. Voy a citar al final a Bell Hooks, que es otra gran autora del feminismo. Les recomiendo mucho leer feminismo, mucho, sobre todo el feminismo negro. Hay muchas claves relevantes tanto para la lucha social de las personas con discapacidad como para la comprensión de la discapacidad. Y la Sara Ahmed, en este texto que se llama Vivir una vida feminista, habla mucho de lo que pasa con la diversidad en las instituciones de educación superior, en las universidades en particular. Y entonces uno puede ahí aplicar este marco que pone la Sara Ahmed para analizar lo que pasa con la discapacidad. Entonces ella habla del trabajo de diversidad en la educación superior y dice: el trabajo de diversidad son dos cosas. Es el trabajo que hacemos cuando intentamos transformar la institución, el trabajo que hace la profesora Flores Herrera, el profesor Carlos Andrade, el profesor Luis Vera, la mayoría de la gente que usted ha visto acá, ¿sí? Que queremos que estas cosas sean de otra manera, por eso le estamos tirando este rollo, ¿no es cierto? Y el trabajo de diversidad es también lo que hacemos cuando no habitamos totalmente las normas de la institución. Entonces, todas las personas etiquetadas con discapacidad que estamos aquí, declaradas o no declaradas, identificadas o no identificadas institucionalmente, también hacemos el trabajo de diversidad, ¿sí? En el sentido de lo que plantea Sara Ahmed. ¿Qué nos dice Sara Ahmed? Dice: si no somos exteriores al problema que se está investigando, entonces nosotras también somos el problema que se está investigando. El trabajo de diversidad es trabajo turbio, incluso sucio. El trabajo de diversidad también genera conceptos sudorosos, conceptos que surgen del afán de transformar
instituciones que con frecuencia no respaldan tanto esta transformación como aparentan. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? De rescatar de aquí la idea de conceptos sudorosos, que me parece un concepto hermoso de Sara Ahmed, ¿no? El concepto sudoroso, nos dice Sara Ahmed antes de esto, son los que están cerca de la piel, los que tienen que ver con lo que nos pasa en el cuerpo. Por eso nos sirve el feminismo, porque el feminismo vuelve al cuerpo. Por eso es la crítica feminista del modelo social, ¿no? El modelo social es esta gran teoría de la opresión social. Y hay un libro que se llama Encuentros con Desconocidas, que les recomiendo mucho revisar también, donde está la crítica feminista del modelo social. Y una de esas autoras nos dice, hay que volver a la minusvalía. También es una provocación la palabra minusvalía en este caso, ¿no? Porque se supone que, no hay que eliminar la minusvalía porque la discapacidad, bueno, resulta que nuestros cuerpos también duelen, también podemos andar con la batería baja, como el profesor Carlos, también podemos andar viendo menos, como nos pasa de repente a las personas con discapacidad visual en días como este, que está un poco nublado o que andamos estresados, entonces, no sé, pasan muchas cosas. Entonces, volver al feminismo tiene que ver con volver al cuerpo y con estos conceptos sudorosos, ¿no es cierto?, que son precisamente los que sirven para transformar una realidad. No son conceptos que están lejos de la realidad, como la educación superior inclusiva, que ustedes la ven esto y seguro que a muchas personas no les hace sentido porque no es lo que realmente ocurre en las instituciones. Entonces necesitamos también esos conceptos sudorosos que nos permitan avanzar en la transformación institucional. Aquí hay otra cita que me la voy a saltar en honor al tiempo. Seguramente van a surgir de todas maneras muchas reflexiones. ¿Qué pasa en la Universidad de Chile? En la Universidad de Chile hay una política, ¿no es cierto?, lanzada con bombos y platillos. El año 2018, una política que plantea conceptos que seguramente ustedes han escuchado y que son también por doquier enarbolados, como la inclusión, la participación, el diálogo social, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el respeto por la dignidad y los derechos, la accesibilidad y el diseño universal. Yo les puedo decir con propiedad y sin irme de lenguas, que también a veces me pasa, porque esto se va a publicar en YouTube, entiendo, que han pasado 5 años desde que yo estoy allí, desde que se promulgó esta política y todavía no tenemos una medición institucional y todavía no podemos dar cuenta institucionalmente del cumplimiento de esa política porque la política, igual que la legislación en materia de discapacidad, se entiende como algo a lo que hay que aspirar, no como el piso mínimo. Y ese es un cambio fundamental que necesitamos hacer en el ámbito educativo. Y entonces se nos dice, y ahí les recomiendo también leer a Carolina Ferrante, que es una gran amiga mía y además una persona que ha escrito mucho sobre discapacidad en educación superior, perdón, sobre discapacidad en América Latina. Ha hecho investigación, hizo una investigación postdoctoral en el norte de Chile, por ejemplo, Carolina. Y en un texto que se llama algo así como Políticas de los cuerpos, discapacidad y capitalismo en América Latina, dice, Florencia nos habla de, o sea, perdón, Carolina Ferrante nos habla de lo que pasa con la manera en que la normativa, sea normativa institucional como esta política institucional de la Universidad de Chile, o la normativa nacional como la ley 20.422, como la ley de autismo, o la normativa internacional como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se nos dice que hay un cambio paradigmático porque cambió la palabra. Entonces, como dice un amigo mío, ahora somos personas, antes éramos minusválidos. Ahora somos personas. Entonces, ponemos personas en situación de discapacidad porque la discapacidad es una situación. Entonces, nadie entiende por qué. ¿5 minutos? Ya, 5 minutos. Pero ponemos personas en situación de discapacidad. ¿Y qué pasa? Que eso es un techo. Se entiende que eso es un techo y se nos mete la idea de que cambiamos la terminología y las instituciones hacen lo mismo. Por eso estoy trayendo esta colación, ¿no? Entonces promulgamos una política y parece que cambió todo, ¿no? Y eso tiene que ver con que no necesitamos solamente cambiar los conceptos y las etiquetas que designan la realidad, sino que necesitamos cambiar la realidad práctica. Entonces, aquí hay algunas cosas de las que necesitamos para implementar la política, detección y caracterización. Esto van a tener el PPT después completo disponible y quienes tengan preguntas las van a poder hacer. Y esto me interesa mucho, volver a Sara Ahmed. ¿Y qué es lo que nos dice la Sara Ahmed respecto de las políticas, ¿no? Para que si alguien me quiere criticar, quede claro que esto no lo estoy diciendo yo solamente. Dice, incluso cuando se adopta una nueva política o se añaden nuevos textos al programa de estudios, sabemos que tenemos que seguir insistiendo en ellos. Una llegada puede ser frágil, precaria. Si no seguimos insistiendo en algunas cosas,
incluso después de haberse acordado, pueden descartarse con mucha rapidez. Para que algunas cosas que han aparecido no desaparezcan, tenemos que mantener la presión, tenemos que convertirnos en puntos de presión. Y aquí hay tres conceptos muy interesantes que están en este texto de la vía feminista, vivir una vía feminista, que son los muros de ladrillo, la inercia institucional y el aguafiesta institucional. Los muros de ladrillo son los muros que las personas que no calzamos, en este caso con el ideal de un cuerpo académico, enfrentamos. Los muros que otras personas no ven, que otras personas no enfrentan, pero que ella dice que son muros de ladrillo. Hay algunas citas ahí como el trabajo de, yo podría decirles, el trabajo de inclusión y discapacidad en la educación superior es darte de cabezazos todo el tiempo con la realidad, ¿no? Literalmente. ¿Sí? Es insistir todo el tiempo, es enfrentar esta inercia institucional y es convertirte en un aguafiestas, ¿no? Y a mí me ha tocado estar en distintas reuniones por Zoom, por ejemplo, donde desde las altas esferas de las instituciones, ¿no es cierto?, se nos dice, no, mire, acá tenemos esto, y se vende hacia afuera porque hay que vender. Entonces, la inercia institucional es que todo esto tiene que estar blanquito y bonito. Entonces, hagamos una política para que se dejen de joder los discapacitados, entre comillas, ¿no? Pero después no hacemos nada y la política queda guardada en un cajón. Y entonces a uno le toca, ¿sí? Y eso es una cuestión que se porta en los cuerpos, ¿sí? A nuestros cuerpos les toca ser el aguafiestas que agua la fiesta y que dice, momentito, no es así. Como una vez que un profesor por ahí decía que la unidad a la que yo participaba estaba debajo de la rectoría. Entonces termina la cuestión por Zoom y yo tengo que hacer una corrección al profesor, porque no es así. O sea, tú tienes que dejar esa cagada, entre comillas, ¿sí? Tú tienes que ser poner ese punto incómodo, ¿sí? Entonces eso es algo que también nos atraviesa. Esto lo voy a dejar, lo voy a pasar rápidamente porque me interesa también, voy a compartirles la bibliografía sobre la caracterización de estudiantes con discapacidad. Me interesa hablar brevemente de un texto que escribimos con Florencia Herrera, precisamente, el año 2021, que se llama Infiltrados en la Academia. No sé qué pasa ahí con la... Creo que me salté la página del título. Ahí está. Infiltrados en la Academia. El capacitismo desde la experiencia de académicos y académicas con discapacidad o diversidad funcional. ¿Sí? ¿Qué decimos acá? Que a ustedes les va a parecer que esto es extrañamente conocido, ¿no? Eso es para que nos demos cuenta que las barreras están por todas partes. Lo que encontramos con Florencia a partir del análisis de nuestra propia experiencia y de la experiencia de otras personas con discapacidad que ejercen labores de docencia e investigación en educación superior es, por ejemplo, que hay una gran carga de trabajo extra, ¿sí? Que nos toca enfrentar barreras en la accesibilidad, que nos toca hacer este trabajo de diversidad del que estamos hablando, que nos toca enfrentar actitudes discriminatorias, ¿sí? Que nos toca también demostrar que somos capaces, que nos toca muchas veces ser normal, entre comillas, y cumplir las expectativas. Entonces, nos toca negociar, que seguramente a ustedes también les pasa cuando ustedes se preguntan, ¿le digo a este profe o no le digo? ¿No? Entonces a uno también le pasa que uno dentro de una... A veces hay un PPT ponte tú que no es accesible. Yo pedí que me mandaran la presentación y no me la mandaron. Como hizo un amigo en buen chileno, ¿doy caldo o no doy caldo? ¿No? Como ¿doy jugo o no doy jugo? Como voy y planteo el punto o no lo hago. Después está el tema de salir o no salir del closet. ¿Cómo, cuándo y a quién comunicar la discapacidad? ¿Sí? O la neurodivergencia, o oye, me duele acá, o no sé, el diagnóstico, o lo que ustedes quieran. ¿No? Pero solicitamos ajuste o asistencia, sabiendo que no vamos a contar con ello muchas veces. Enfrentamos el estigma internalizado también, ¿no? Entonces un colega nos decía, la discapacidad no es una etiqueta que tú portas, en el caso de discapacidad psicosocial, me acuerdo. No es una etiqueta que tú portas aquí que el resto la ve, tú la tienes adentro. Tú estás relacionándote con el mundo todo el rato desde esa etiqueta. Entonces, la internalización del estigma también es algo muy potente. Hay simulación, hay ocultamiento, hay la minimización de los desafíos también. No, si no es tan difícil. Que a ustedes muchas veces les toca, ¿por qué? Porque estamos en un entorno normalizador, normalizante. Entonces también es bueno ser normal, ¿no? Como decía una estudiante del curso
del curso de discapacidad el año pasado allá en la Chile, decía, me da vértigo la idea de normalidad, pero me he visto deseándola, ¿no? Me he sorprendido deseándola, ¿no? Eso resume de manera bastante poética esta situación, ¿no? ¿Y qué más pasa? Que la resistencia frente al estigma nos sobreadaptamos, trabajamos más, ¿sí? Luchamos contra las barreras de accesibilidad desde nuestra individualidad y no exigiendo que sean cambios institucionales, o nos distanciamos, ¿sí? No nos involucramos para no salir mal, digamos, arduo trabajo oculto, altos costos emocionales y físicos, ¿sí? A veces salimos del closet y a veces enfrentamos las barreras, ¿no? A veces no. Aquí hay algunas citas que me las voy a saltar. Toman el tiempo. Ya, sí, por eso mismo. Y terminar contándoles un poco de esta parte que es como lo que encontramos también con Florencia en este estudio, ¿no? Que es, por una parte, las estrategias, ¿no es cierto?, me dan un segundo que aquí la accesibilidad también es un problema. Las estrategias de adaptación, ¿sí? Como disimular y minimizar las dificultades, ¿sí? El esfuerzo por ser normal, que ya lo ilustré con esta cita del estudiante. La construcción de espacios protegidos también. A veces uno encuentra una compañera, un compañero, partner, ¿no es cierto?, cuando estáis en la U, cuando estáis estudiando, cuando estáis trabajando, que cacháis que tiene más receptividad. Entonces esa persona es la que te apoya, ¿no? Entonces, a falta del apoyo institucional, siempre hay apoyo personal, apoyo en la fraternidad del compañerismo también. Encontramos también como resistencia, ¿no es cierto? Alguien nos decía por ahí, no acepto un no por respuesta. Yo me leí toda la normativa, nos decía uno. Yo me leí todo y yo no voy a aceptar que me digan que no. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga ese costo? Lo paga la persona, lo paga tu cuerpo, lo paga tu mente, lo paga tu emocionalidad. Porque tú tienes que estar ahí haciendo esa pega. La desobediencia de los mandatos institucionales, como el hecho de que a la gente con discapacidad la mandan a sacar la credencial de discapacidad para que la institución no tenga que contratar y tenga que cumplir la cuota, ¿no es cierto? Y también las estrategias de representación, que también muchas veces, lo hemos hablado con Florencia, nosotros lo hacemos también, ¿no? Que es como visibilizar, como decir estoy aquí, ¿no? Y exigir los ajustes razonables también, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que tiene que ver con, en el fondo, mostrar la resistencia y hacer actos performativos, ¿no es cierto?, para evidenciar las barreras, ¿no? Entonces, a veces yo llego a propósito, chocando, dando bastonazos. A veces uno sabe que no está en un auditorio. Francia se va a reír de esto. Está en un auditorio que tiene una rampa, esos auditorios tipo hoyo, ¿no? Tipo así que están hacia abajo, que aquí hay varios también, los conozco, y que tienen unas peldaños gigantes. Entonces a veces uno baja con su bastón, con toda dificultad, baja lentamente. Baja despacito, para que todo el mundo te vea y se den cuenta de la accesibilidad, de la pinche accesibilidad que no existe. Bueno, eso es lo que alcanzo a compartir para que alcancemos a conversar. Muchas gracias. Tanto online como presencial, espacio para preguntas, comentarios, si quieren compartir experiencias. ¿No? ¿Tenemos preguntas por favor? No ven, y contesta también, se escucha de todo. Sí, sí, sí. Ya. Consulta. Por ejemplo, por mi tipo de discapacidad en ese momento no tenía nombre, pero desde séptimo básico a cuarto medio no tuve educación física. Entonces, ¿es igual sería una violación a la educación para necesidades especiales? Claro, gracias por la pregunta. Es un súper buen ejemplo de cómo cuando una condición, una condicionante X no tiene nombre, no hay diagnóstico, no emerge la solución inclusiva de ningún tipo.
lo que emerge es la negación del derecho a la educación, la exclusión, directamente. Es la única solución. Entonces, pensamos que un cuerpo no se puede desplazar de la forma convencional, adecuada o tradicional que va a necesitar una clase de educación física, que es la pregunta que me hace Liska. Entonces pensamos, o el sistema educacional lo que va a pensar en términos generales es, bueno, no sabemos qué es lo que tiene esta niñita, entonces no sabemos cómo educarla, porque le puede pasar algo. Y si le pasa algo, nosotros vamos a ser los responsables porque le obligamos a hacer educación física. Entonces vamos a tener problemas legales. Entonces mejor neguémosle el derecho a educarse físicamente. A pesar de que podrían. A pesar de que los profesores de educación física y las profesoras de educación física vienen siendo formados en esto hace muchísimo más tiempo. Son de las comunidades en términos de investigación, de avance en términos de tecnologías inclusivas y de prácticas inclusivas, de las más avanzadas en términos generales. ¿Y por qué? Por una cuestión súper lógica desde el punto de vista de cómo evolucionó el pensamiento inclusivo respecto de discapacidad, porque fueron los Juegos Paralímpicos una de las primeras muestras globales o planetarias de inclusión a partir de la inclusión de soldados que habían sido mutilados durante guerras y que la forma de inclusión era hagamos que hagan deporte o demostremos que hacen deporte, demostremos que son igual de capaces que el resto o pueden ser capaces todavía de hacer algunos trabajos, por ejemplo trabajos manuales. Y con eso se limitaba la experiencia de cesantía o los problemas que generaba la cesantía de los cuerpos mutilados que volvían del frente. Esa es la lógica. Y la formación de la educación física surge sobre eso. Por lo tanto, en términos históricos, los profesores y profesoras de educación física vienen en cierta forma con cierto nivel de mentalidad que acepta la idea. Pero cuando choca con la lógica inclusionista de, ok, pero necesitamos el papelito diagnóstico que nos diga qué es lo que tengo que hacer. Dele nombre, por favor, señor médico, señora médica, y dígame qué tengo que hacer ahora. ¿Puede hacer el test de Cooper o no? ¿Puede saltar el caballito o no? ¿Cuánto puede correr? Eso es lo que necesito saber. Si no, no la puedo evaluar. Si no la puedo evaluar, no la puedo calificar. Si no la puedo calificar, ¿cómo va a tener su nota de educación física? Si no tiene su nota de educación física de forma justa o desarrollada de forma justa, puede que repita por educación física. ¿Cómo vamos a hacer que esta niña pierda su futuro por esta terrible tragedia que le ha sucedido? Y el sistema educativo, la única solución que tiene es, para no perjudicar a esta chiquilla, para no perjudicarnos institucionalmente, saquemos la educación física. Yo tampoco hice educación física. Es el octavo básico de que hacer educación física. Una extraña lesión en la rodilla que nunca se pasaba. Claro, hoy día sabemos, sé qué es, pero en ese momento era una extraña lesión en la rodilla. Que volvía y volvía y volvía y no aparecía nada en la radiografía, no aparecía nada en los exámenes. Nunca iba a aparecer. Eran los primeros síntomas de la fibromialgia. Tenemos dos manos levantadas en el Zoom. Claro. Le doy la palabra a Paula Vivar. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ya. Bueno, era un poco comentar sobre la presentación de Luis, que, bueno, yo soy de la Chile, de Faxo, y en realidad estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo, y realmente gran parte de las dificultades que una como persona en situación de discapacidad o como de estando en el closet, por así decirlo, enfrenta son los profes, porque como en su lógica, no sé, de libertad de cátedra, no como que no sé, se endiosan, yo no sé qué ocurre, pero como que no están dispuestos a hacer las adecuaciones necesarias para las dificultades o las necesidades que podamos tener. Y bueno, en mi carrera en antropología han habido casos de personas con discapacidad en concreto y algunas no han podido seguir la carrera más de una semana, otras la han sufrido toda la carrera, muchas veces por los profes o porque la misma estructura del campus en el que está la carrera eh, es pésima. La accesibilidad es pésima como a nivel estructural y también como organizativo y todo eso. Y en el fondo sí, lo que pasa es que cuando una tiene o una enfermedad crónica, como es en mi caso,
que como que no es muy legalmente muy conocida, tampoco hay una manera de llegar a la institucionalidad y decirle como, oye, mira, necesito este ajuste, o una prefiere quedarse como en el closet y, y bueno, la verdad es que eso, y también como que se garantiza la entrada de las personas, pero no la estadía. Entonces, eh, claro, como dijo Luis, como que se vendió esa política como lo mejor de la vida, pero en la práctica todavía yo tampoco he visto nada en concreto de que resulte. Y eso, y ojalá que sus ramos se hicieran antropología. Gracias. Gracias, Paula. Súper brevemente, uno, puedes tomar el ramo igual si eres de otras carreras. Si eres de antropología, tuvimos el año pasado la primera versión, de hecho, una estudiante de antropología. Dos, sí, efectivamente hay bastantes barreras y complejidad. Y una de las cosas que no hemos, que me faltó, que bueno que Paula intervino para poder compartirles. Necesitamos organización colectiva para poder hacer estos cambios. Si usted va sola o solo a pedir una adecuación donde un profesor que no tiene disposición, no es lo mismo que si usted va con 3 o 4 compañeros o si usted va con una organización detrás. Tomando como, a partir de la experiencia del curso de Sociología de la Discapacidad 1 del 2022, con la inquietud de un estudiante de qué hacemos ahora, se formó una agrupación que se llama Anticapacitistas JGN, que es el campus Juan Gómez de la Universidad de Chile. Búsquenlo, Paula y compañeros, @anticapacitistasjgn. Estamos haciendo permanentemente actividades de difusión y etcétera, y concientización. Es un espacio triestamental también, y es súper importante eso, este punto también, como transmitir la necesidad de colectivizar el tema, porque precisamente estamos luchando contra una lógica, como decía el profesor Carlos Andrade, de individualización. Y frente a eso, la manera que está documentada en la experiencia nacional e internacional por lo demás, desde los albores del movimiento de independiente en los años 60, 70 en Estados Unidos, es la lucha colectiva, es colectivo, es colectivizar, ¿no? Precisamente tiene que ver con desindividualizar. Eso quería comentar. Gracias, Luis. Le doy la palabra a Carlos Olivencia, también en el Zoom. Quería, más que sí, más bien un comentario que me llamó la atención sobre el tema de la tranquilidad de la persona autista en la educación secundaria o superior. Esa lógica me da la sensación de que desde la integración del pie ha ido cambiando o tratando de evolucionar en cierta medida, pero ¿podría desarrollar un poco más acerca del panorama actual que enfrentan las personas con respecto a esa lógica de tranquilizar? O de que, como decía, de que la persona con autismo no mate a su compañero. No sé si se puede desarrollar un poco más. ¿Cuál es el escenario actual? Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que en este momento, con el cambio del ecosistema legal, tenemos muy poquita información todavía. Probablemente dentro del próximo año, incluso este podría ser, pero con seguridad el próximo año y el subsiguiente deberían empezar a salir las primeras publicaciones con información más consistente acerca de qué está pasando ahora con este cambio. ¿Por qué? Porque hasta antes del cambio de ley, lo que podían hacer las escuelas era simplemente negarle la posibilidad a esos estudiantes de estar en ese lugar para estudiar. Una escuela podía decir, no tengo las condiciones para enseñarle a este estudiante autista, a esta estudiante autista. Por lo tanto, vaya y busque otro lado. Sorry. Hoy día con el nuevo sistema de ley que tenemos respecto de cómo deben ser respetados los derechos humanos, el derecho a la educación de las personas autistas en la escuela, es que una de las cuestiones que cambia es que las escuelas ya no pueden decir que no. O más bien no pueden decir que no tan fácilmente. Ya todavía pueden decir que no bajo ciertas circunstancias, pero no pueden decir que no tan fácilmente. Entonces acá solo podemos hipotetizar qué está pasando en base a la experiencia internacional. Porque tengan en cuenta que nuestro sistema legal va siguiendo 4 o 5 años atrás de otros sistemas legales en el mundo. Generalmente, ¿y por qué? Porque aparecen leyes que dicen, ok, más que leyes, perdón, conferencias internacionales, consensos internacionales que dicen, bueno, si usted quiere firmar este consenso, tiene que tener una ley que diga tal cosa. Ley de inclusión de personas con discapacidad, parece, que puede firmar la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Acá pasa lo mismo, cada vez que aparece un informe
de Naciones Unidas diciendo se están violando los derechos a la educación de tal grupo, vienen leyes educacionales que aparecen, básicamente florecen en todos los países del mundo casi simultáneamente, y este es el caso con autismo. Entonces podemos hipotetizar más o menos qué va a pasar en los países que iniciaron esto, respecto de los países que iniciaron esto y que tenían condiciones similares a la nuestra. Y haciendo un poquito de política comparada, de investigación comparada, uno podría sostener de que, en efecto, las escuelas, con lo que se van a encontrar, es que, frente al diagnóstico, van a tratar de saber qué es lo que es capaz de hacer ese cuerpo y qué es lo que no es capaz de hacer. Más los prejuicios que tengan respecto a las personas autistas. Y aquí es donde viene la lógica, que esto sí sabemos muchísimo, cómo se construyen los prejuicios respecto a las personas neurodivergentes, especialmente las personas autistas. Nadie se imagina que una persona autista, primero, exista como adulto, yo no podría existir, y que hable de corrido, eso no existe. Menos que llegue académico, pues eso no podría pasar. Pero bueno, de hecho, la mayoría de la academia probablemente algo tenemos, ¿no? Más o menos todos lo sabemos. Un secreto a voces. Pero, dicho esto, y más allá de la broma, en la escuela lo que sí vamos a tener es que el miedo o el riesgo que introducen estos cuerpos nuevos en la escuela tiene que ver con, con que son impredecibles en términos de comportamiento. Y con que las personas neurotípicas no pueden leer, que se llama problema de la doble empatía, no son capaces de leer la emocionalidad y los modos de empatía que desarrollan las personas autistas. Como no son capaces de leer la forma en que las personas autistas empatizamos, ve cierta riesgo, ve la posibilidad de que ese cuerpo pueda explotar. Ha escuchado cosas, ha visto niños autistas gritando, ha visto niños autistas tirándole el pelo a otro, sobre todo en educación primaria o preescolar. Entonces, esos son los modelos y esos son los mitos que se tienen respecto del autismo. Y por cierto, sí nos pasan esas cosas también. A mí también me dan ganas de morder a la gente a veces. Pero A mí también. he aprendido, y hemos dicho, claro, he aprendido a enmascarar eso y comportarme y no dañar a la gente. Pero tampoco sería lo haría porque la quisiera dañar, sino porque me provoca ternura. Como cuando uno quiere apretar un perrito muy esponjoso. Entonces, en esa lógica, nos encontramos con que lo impredecible que son los cuerpos neurodivergentes los hace peligrosos. Pero no porque sean impredecibles, sino porque son representados. Esta es la diferencia. Todos los cuerpos son impredecibles. Una cosita por pequeñita. Esta ley está no solamente para las personas con autismo, sino que se extiende un poquito más o solamente está configurada para la diversidad, si me equivoco, la diversidad en la sala de clase, ¿cierto? En general. O sea, No solamente para es en general, al principio, en términos de ley, pues todas las leyes tienen que establecer ciertos principios básicos inicialmente para básicamente refrendar que todos tenemos derecho a la existencia. Porque se respeten nuestros derechos en términos de lo que la Constitución plantea. Inclusive la Constitución actual plantea que existimos como personas. Pero, en términos de operacionalización, una de las mayores o de las que más consecuenciales es justamente la relacionada con la educación.